Colombia no es solo un país, sino un microcosmos de la Tierra, donde el hielo se encuentra con la selva, donde el desierto se encuentra con el océano, donde antiguas civilizaciones aún susurran bajo el dosel de los bosques primigenios. En este viaje, recorreremos paisajes que parecen imposibles, volcanes que respiran, ríos que cambian de color con la luz, ciudades ocultas por el tiempo y tierras donde la naturaleza aún tiene el control absoluto. Este no es un viaje para ver. Es un viaje para sentir, escuchar y comprender por qué Colombia es considerada uno de los lugares más mágicos del planeta. Complejo volcánico Doña Juana Cascabel, Colombia. El complejo volcánico Doña Juana Cascabel emerge entre los Andes como una herida abierta en la piel del planeta. Tres cumbres dominan el paisaje Doña Juana, Petacas y Las Ánimas, formando una cadena montañosa donde la tierra nunca ha estado realmente en reposo. Aquí, el suelo guarda capas superpuestas de ceniza, lava solidificada y roca fracturada, registros visibles de miles de años de actividad geológica. Desde los bosques nublados que cubren sus laderas, columnas de vapor ascienden lentamente, como si la montaña respirara con un ritmo propio. La humedad constante, el musgo espeso y los helechos gigantes envuelven el entorno en una atmósfera densa, casi irreal. Para los antiguos pueblos Pasto, esta montaña no era solo un volcán, sino el corazón vivo de la tierra. Cada temblor era interpretado como un mensaje, cada emisión de vapor como un recordatorio del poder que dormía bajo sus pies. Aún hoy, las piedras conservan símbolos tallados en espiral, señales de una relación espiritual profunda entre el ser humano y el territorio. Caminar por esta región es avanzar sobre un paisaje que nunca ha sido domesticado del todo. El silencio no es ausencia de vida, sino una tensión permanente, una espera. Doña Juana Cascabel no se impone por explosiones visibles, sino por la sensación constante de que la tierra sigue creando y transformándose, incluso cuando parece inmóvil. Caño Cristales, Colombia. Caño Cristales fluye como una pintura viva a través de la Sierra de la Macarena. Sus aguas transparentes se deslizan sobre una roca antigua, pulida por el tiempo, revelando un fondo que estalla en colores cuando la luz lo atraviesa. Rojos intensos, amarillos suaves, verdes profundos y tonos oscuros emergen gracias a una planta única que solo prospera aquí. No es un color fijo ni permanente. El río cambia según la estación, el nivel del agua y el ángulo del sol, haciendo que cada visita sea irrepetible. Aunque su longitud es modesta,
el recorrido de Caño Cristales es una sucesión constante de formas y movimientos. Pequeñas cascadas, pozas naturales y cañones estrechos se encadenan creando un paisaje que parece diseñado con precisión artística. Para las comunidades locales, este río ha sido considerado un lugar sagrado, una manifestación visible de la energía de la tierra. Durante décadas permaneció aislado, protegido por el olvido, lo que permitió que su ecosistema se mantuviera casi intacto. Hoy, recorrer sus orillas es caminar dentro de un cuadro en movimiento, donde el agua no solo fluye, sino que narra la historia del tiempo, la luz y la vida en equilibrio perfecto. Guatapé, Colombia. Guatapé aparece como un estallido de color en medio del paisaje montañoso de Antioquia. Sus casas, decoradas con relieves detallados y tonos intensos, transforman cada calle en una galería al aire libre. Los zócalos que cubren las fachadas no son simples adornos. Representan escenas cotidianas, símbolos familiares y fragmentos de historia local. Cada muro habla, cada esquina cuenta algo distinto, creando una identidad visual que convierte al pueblo en un lugar inconfundible. El entorno natural refuerza esa sensación de armonía. Guatapé se asienta junto a un vasto embalse artificial, donde el agua se extiende entre colinas verdes formando un laberinto de islas y canales. Pequeños muelles conectan al pueblo con el lago, facilitando la pesca y el transporte local. El clima templado permite que la vida transcurra al aire libre. Entre cultivos, agua y viento. Aquí, la arquitectura humana no compite con la naturaleza, sino que dialoga con ella. Guatapé no se visita con prisa, se recorre despacio, permitiendo que el color, el reflejo del agua y el ritmo tranquilo del lugar se graben lentamente en la memoria. Ciudad Perdida, Colombia. Ciudad Perdida permanece oculta bajo la selva espesa de la Sierra Nevada de Santa Marta, protegida por montañas abruptas y ríos que descienden con fuerza. Para llegar, es necesario atravesar senderos húmedos, cruzar corrientes de agua y ascender por escaleras de piedra talladas directamente en la ladera. Cada paso parece alejar al visitante del presente y acercarlo a un tiempo antiguo, donde la selva y la arquitectura convivían sin imponerse una sobre la otra. Las terrazas circulares, los caminos empedrados y las pequeñas plazas revelan un conocimiento avanzado del terreno y del agua. Canales discretos conducen la lluvia, evitando la erosión
y asegurando el abastecimiento constante. Todo fue construido con materiales locales, integrándose al paisaje hasta casi desaparecer en él. Para los pueblos indígenas descendientes, este lugar no es una ruina, sino un espacio vivo, cargado de significado espiritual. Ciudad Perdida no se revela de golpe. Se descubre lentamente, entre niebla, sonidos de la selva y piedra antigua. Es un recordatorio silencioso de que hubo civilizaciones capaces de habitar la montaña sin dominarla, dejando una huella que aún respira entre los árboles. Parque Nacional Natural Chingaza. El Parque Nacional Natural Chingaza se extiende por las montañas orientales de los Andes como un territorio cubierto de niebla y silencio. Aquí, las nubes no flotan sobre el paisaje, lo atraviesan. Los caminos serpentean entre bosques húmedos y páramos abiertos, donde el viento frío transporta el olor del musgo y del agua. Antiguos lagos glaciares aparecen ocultos entre colinas suaves, reflejando un cielo que cambia constantemente. La luz es difusa, suave, y convierte cada sendero en una experiencia introspectiva, casi meditativa. Chingaza cumple una función vital mucho más allá de su belleza. Es uno de los principales reservorios de agua dulce para millones de personas. Plantas como el frailejón capturan la humedad del aire y la transforman lentamente en corrientes limpias que descienden hacia los valles. La fauna se mueve con cautela entre la vegetación espesa. Venados, aves andinas y el esquivo oso de anteojos habitan este ecosistema frágil. Caminar por Chingaza no es solo recorrer un parque, es sentir cómo la montaña regula el clima, el agua y el ritmo mismo de la vida. Aquí, la naturaleza no se muestra de forma explosiva, sino constante, silenciosa y esencial. Nevado del Ruiz, Colombia. El Nevado del Ruiz se alza como un encuentro permanente entre el hielo y el fuego. Su cima blanca contrasta con las capas oscuras de ceniza volcánica que cubren sus laderas. Desde el cráter, columnas de vapor se elevan constantemente, recordando que la montaña nunca duerme por completo. El aire es frío, fino, y el paisaje transmite una sensación de grandeza solemne, donde cada elemento parece amplificado por la altura. Las aguas que nacen aquí alimentan ríos fundamentales para la región. El páramo circundante, cubierto de frailejones, actúa como una esponja natural que regula el flujo hídrico. La fauna de alta montaña se mueve entre la niebla,
mientras el cóndor andino traza círculos lentos en el cielo. El Nevado del Ruiz también ocupa un lugar profundo en la memoria colectiva del país. Su historia recuerda que la belleza y el riesgo pueden coexistir en un mismo espacio. Llegar hasta aquí no es solo contemplar un volcán, es enfrentarse al poder antiguo de la Tierra, donde la naturaleza impone respeto sin necesidad de palabras. Parque Nacional Natural Tatamá, Colombia. Tatamá es uno de los territorios más intactos de los Andes occidentales. Su relieve abrupto y su difícil acceso han protegido durante siglos una selva nublada, densa y vibrante. La neblina flota entre los árboles cubiertos de musgo, mientras pequeñas corrientes de agua nacen en silencio y descienden hacia regiones lejanas. Cada paso dentro del parque revela una combinación de fragilidad y fuerza natural. Este lugar es conocido como el origen de numerosos ríos que alimentan extensas zonas del país. Las orquídeas, los colibríes y las lagunas de altura conviven en un equilibrio delicado. Para los pueblos ancestrales, Tatamá es el ancestro del agua, una montaña viva que sostiene la vida mucho más allá de sus límites visibles. Aquí, el tiempo parece diluirse. No hay ruido humano constante, solo viento, agua y vegetación. Tatamá no busca ser observado rápidamente. Exige atención, silencio y respeto. Es un espacio donde la naturaleza permanece casi intacta, recordando cómo era el mundo antes de ser transformado. Salto del Tequendama, Colombia. El Salto del Tequendama irrumpe en el paisaje andino como una herida de agua y roca, desde una altura imponente. El río Bogotá se precipita al vacío, formando una cortina blanca que se desintegra en niebla antes de tocar el fondo del valle. El sonido es constante, profundo. Y resuena entre los acantilados cubiertos de vegetación húmeda. La bruma asciende lentamente, envolviendo el entorno y difuminando los contornos, como si el lugar existiera entre dos mundos. Para los antiguos muiscas, este no era solo un salto de agua, sino un punto sagrado donde los dioses intervinieron para salvar a la humanidad del diluvio. La energía del sitio aún se percibe en el aire pesado y en el movimiento perpetuo del agua. A su alrededor, el bosque húmedo conserva musgos espesos, enredaderas y árboles antiguos que se aferran a la roca. En el borde del abismo, una construcción solitaria observa el salto en silencio, testigo de épocas pasadas. El salto del Tequendama no se contempla únicamente con la vista. Se siente como una fuerza viva que conecta mito, naturaleza y memoria.
Cañón del Chicamocha. El Cañón del Chicamocha se abre en el corazón de los Andes como una fractura monumental en la tierra. Sus paredes abruptas descienden más de 2000 metros hasta el fondo del valle, donde el río serpentea entre rocas secas y laderas áridas. Desde lo alto, el paisaje parece inmóvil. Pero la luz del sol transforma constantemente los colores de la piedra, pasando del dorado al rojo profundo a lo largo del día. A pesar de su apariencia seca y severa, el cañón alberga una vida resistente. Cactus, aves rapaces y pequeños mamíferos se adaptan a un entorno donde el calor y el viento dominan. El relieve cuenta una historia geológica escrita durante millones de años, capa por capa. Esculpida por el agua y el tiempo. Caminar por este lugar es comprender la escala real del planeta, donde el ser humano se vuelve pequeño frente a una estructura que no busca belleza, pero la impone por su magnitud. Chicamocha no es solo un paisaje, es una lección de permanencia. Desierto de la Tatacoa, Colombia. La Tatacoa no es un desierto de arena infinita, sino un laberinto de tierra erosionada, cañones secos y formaciones rojizas y grises que parecen de otro planeta. Bajo el sol intenso, el suelo se agrieta y las sombras se alargan creando figuras cambiantes. Durante el día, el calor domina el ambiente. Por la noche, el cielo se abre limpio y profundo, revelando miles de estrellas sin interferencias. Este paisaje fue moldeado durante millones de años por la erosión y el viento. Entre la aparente aridez, persisten formas de vida adaptadas al extremo. Cactus, reptiles y aves resistentes. La Tatacoa también guarda fósiles antiguos que revelan un pasado muy distinto. Cuando esta región estuvo cubierta por agua y vegetación. Hoy, el silencio es su rasgo más poderoso. Caminar aquí es experimentar la inmensidad del tiempo geológico, donde cada formación de barro seco es una página de la historia de la Tierra escrita con paciencia absoluta. Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. La Sierra Nevada de Santa Marta se eleva abruptamente desde el Mar Caribe hasta cumbres cubiertas de nieve eterna. En pocos kilómetros, el paisaje atraviesa selvas tropicales, bosques nublados, páramos y glaciares, creando uno de los sistemas ecológicos más diversos del planeta. La sensación de verticalidad es constante.
mar azul abajo, hielo blanco arriba, todo conectado en un solo cuerpo montañoso. Este territorio es sagrado para los pueblos indígenas que lo habitan desde hace siglos. Para ellos, la sierra es el corazón del mundo. Un eje que mantiene el equilibrio natural. Ríos nacen en sus alturas y descienden hacia costas y selvas, alimentando ecosistemas enteros. La fauna se adapta a cambios extremos de clima y altitud, creando una red de vida compleja y frágil. La Sierra Nevada no se recorre como un destino común, se atraviesa con respeto. Es un lugar donde la naturaleza muestra su forma más completa, recordando que aún existen espacios donde el planeta sigue gobernándose a sí mismo. Páramo de Sumapaz, Colombia. El páramo de Sumapaz se extiende como un océano silencioso de altura en el corazón de los Andes. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el paisaje se abre en suaves colinas cubiertas de frailejones. Pastos fríos y lagunas oscuras que reflejan un cielo cambiante. El aire es frío, denso, y cada respiración recuerda la altitud. Aquí no hay árboles altos ni colores intensos, solo una paleta sobria donde el verde apagado y el gris dominan el horizonte. Este páramo cumple una función vital. Es el mayor reservorio de agua de alta montaña del mundo. La vegetación absorbe la humedad de la niebla y la libera lentamente en forma de ríos que alimentan vastas regiones. Para los antiguos muiscas, Sumapaz era una tierra sagrada. Un lugar donde no se debía perturbar el equilibrio natural. Caminar por este territorio es experimentar una quietud profunda, donde el tiempo parece diluirse. El viento constante, el silencio y la amplitud convierten al páramo en un espacio de reflexión, recordando que la vida depende de sistemas frágiles que operan lejos de la vista humana. Bahía Solano, Colombia. Bahía Solano se abre en la costa del Pacífico colombiano como un encuentro directo entre la selva y el océano. Las lluvias son abundantes, el verde es intenso, y el mar golpea con fuerza playas casi intactas. Aquí, la naturaleza no se suaviza, se presenta en su forma más cruda y exuberante. El aire es húmedo, cargado de sal y vegetación, y el sonido constante de las olas se mezcla con el canto de aves tropicales. Durante ciertos meses del año, las ballenas jorobadas llegan a estas aguas para reproducirse. Convirtiendo la bahía en un escenario vivo de movimientos gigantescos. En tierra firme,
La selva tropical alberga una biodiversidad extraordinaria, con especies que dependen de este equilibrio entre lluvia, bosque y mar. Las comunidades locales viven en conexión directa con el entorno, adaptando su ritmo al clima y al océano. Bahía Solano no es un destino de lujo ni de artificio. Es un lugar donde la naturaleza marca las reglas. Visitarla es aceptar la intensidad del Pacífico, donde cada amanecer y cada tormenta recuerdan la fuerza primaria del planeta. Leticia, Colombia. Leticia es la puerta de entrada a la selva amazónica colombiana, un punto donde el río, el bosque y la cultura se entrelazan. Ubicada en la frontera con Brasil y Perú, la ciudad se siente más cercana al ritmo del agua que al del asfalto. El río Amazonas fluye ancho y poderoso, marcando el pulso de la región y conectando comunidades a lo largo de miles de kilómetros. La biodiversidad que rodea Leticia es abrumadora. Aves de colores intensos, reptiles, peces gigantes y una vegetación densa conforman uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Aquí, la selva no es un fondo decorativo, sino una presencia constante que define la vida diaria. Las culturas indígenas mantienen conocimientos ancestrales sobre plantas, ríos y ciclos naturales. Leticia representa un equilibrio delicado entre desarrollo humano y conservación. Estar en este lugar es comprender que la Amazonía no es solo un bosque, sino un sistema vivo que respira, se adapta y sostiene gran parte del clima global. Serranía de los Estoraques, Colombia. La Serranía de los Estoraques surge como un paisaje inesperado en medio de las montañas del norte de Colombia. Torres de roca arenisca, desfiladeros estrechos y formaciones verticales crean un escenario que parece esculpido por una mano paciente durante millones de años. El terreno es seco, silencioso, y el viento recorre los pasillos de piedra como si explorara su propia obra. La erosión del agua y del aire ha dado forma a este desierto de piedra, revelando capas geológicas que narran una historia antigua. A pesar de la aridez, la vida persiste en formas adaptadas. Cactus, aves y pequeños animales que encuentran refugio entre las rocas. Los colores cambian con la luz, del amarillo pálido al rojo intenso. Ofreciendo un espectáculo constante.
Los estoraques no imponen grandeza por tamaño, sino por singularidad. Es un lugar donde el tiempo se vuelve visible y donde la naturaleza demuestra su capacidad de crear belleza a partir del desgaste lento y continuo. Santuario de las Lajas, Colombia. El Santuario de las Lajas aparece suspendido entre dos montañas como una visión imposible, construido sobre un puente que cruza un cañón profundo. El templo se eleva desde la roca viva siguiendo la forma del terreno, integrándose al paisaje en lugar de dominarlo. El río Guaitara fluye en el fondo del abismo, y su sonido asciende mezclándose con el eco del viento. La arquitectura gótica, con arcos esbeltos y tonos claros, contrasta con la dureza del entorno, creando una escena que parece salida de un sueño. Este lugar no es solo una obra de ingeniería, sino un espacio cargado de espiritualidad. Durante siglos, peregrinos han llegado hasta aquí atraídos por relatos de apariciones y milagros, la humedad constante del cañón. La niebla que sube lentamente y la luz que se filtra entre los arcos refuerzan una atmósfera solemne. Caminar por el santuario es experimentar una fusión poco común entre fe, naturaleza y tiempo. Las Lajas no se impone por su tamaño, sino por su ubicación improbable, recordando que incluso en los paisajes más abruptos, el ser humano ha buscado significado y trascendencia. Isla Gorgona, Colombia. La isla Gorgona surge en el Océano Pacífico, como un territorio cubierto por selva espesa y humedad permanente. La niebla se mantiene baja, las lluvias son intensas y la vegetación crece sin control, cubriendo cada superficie disponible. Durante décadas, la isla fue sinónimo de aislamiento y encierro humano, pero la naturaleza nunca dejó de avanzar. Hoy, los antiguos muros de concreto están cubiertos de musgo y raíces, integrados nuevamente al bosque. Bajo el dosel verde, la vida silvestre se manifiesta con fuerza. Aves raras, monos y reptiles conviven en un entorno donde el sonido del mar nunca desaparece del todo. En las aguas que rodean la isla, ballenas jorobadas, tiburones y tortugas marinas completan un ecosistema excepcional. Gorgona es un ejemplo claro de cómo la naturaleza puede reclamar espacios abandonados. Visitarla es entrar em um lugar donde a memória humana se disuelve lentamente e a vida silvestre ocupa el primer plano, transformando um passado oscuro em um presente vibrante.
Cabo de la Vela, Colombia. El Cabo de la Vela marca uno de los encuentros más extremos entre el desierto y el mar Caribe. Dunas doradas se extienden hasta tocar aguas turquesas. Mientras acantilados rocosos se elevan abruptamente frente al océano. El viento sopla casi sin pausa, modelando la arena y enfriando el calor intenso del sol. El paisaje es abierto, seco y luminoso, con una sensación constante de lejanía. Este territorio es hogar del pueblo Wayuu, que mantiene una relación profunda con la tierra y el mar. Para ellos, cada colina y cada punto del litoral tiene un significado espiritual. La vida aquí se adapta a la escasez de agua y a las condiciones extremas. El Cabo de la Vela não oferece comodidades, oferece experiência. Atardecer tras atardecer. El cielo se tiñe de rojos y naranjas intensos, reflejando-se em el mar tranquilo. Es un lugar donde la simplicidad del paisaje revela una belleza cruda y honesta, difícil de olvidar. Parque Nacional Natural El Cocuy, Colombia. El Parque Nacional Natural El Cocuy se extiende por el corazón de los Andes orientales como un reino de hielo, roca y silencio. Más de 20 picos superan los 5.000 metros de altura, formando una muralla blanca que contrasta con el cielo intenso del trópico. Los glaciares antiguos cubren las cumbres, mientras los valles inferiores se llenan de lagunas frías y páramos abiertos donde el viento nunca se detiene. El paisaje es vasto y austero, dominado por una sensación de altura que reduce cualquier presencia humana. Aquí, la vida se adapta a condiciones extremas. El frailejón crece lentamente. Capturando humedad para alimentar ríos que descienden hacia regiones lejanas. El cóndor andino planea sobre los valles, aprovechando corrientes invisibles. Y el silencio se vuelve parte del entorno. Para las comunidades indígenas, estas montañas son sagradas, guardianas del equilibrio natural. El Cocuy no es un parque para recorrer con rapidez. Es un territorio que exige respeto, donde cada paso recuerda la fragilidad de la vida frente a la inmensidad de la cordillera. Laguna Grande de la Sierra, Colombia. La Laguna Grande de la Sierra descansa en lo alto de la cordillera como un espejo oscuro rodeado de montañas nevadas.
Sus aguas frías reflejan el cielo cambiante y las cumbres del Cocuy, creando una escena de quietud absoluta. El entorno es abierto, con pastos bajos y rocas antiguas que parecen inmóviles desde hace siglos. El clima aquí es severo. Las nubes llegan rápido, el viento corta la piel y la temperatura desciende sin aviso. Aún así, la laguna cumple un papel fundamental como reservorio natural de agua. Para los pueblos ancestrales, estos cuerpos de agua eran espacios sagrados, portales entre el mundo físico y el espiritual. Permanecer junto a la Laguna Grande no invita al movimiento, sino a la contemplación. Es un lugar donde el paisaje habla en silencio y donde el tiempo parece suspendido. Valle de Lagunillas, Colombia. El Valle de Lagunillas se abre entre las montañas del Cocuy como una extensa planicie de altura, salpicada por pequeñas lagunas y corrientes de agua cristalina. El terreno parece suave a la distancia, pero está moldeado por antiguos glaciares que dejaron huellas visibles en la forma del valle. La luz se refleja sobre el agua y la vegetación baja, creando un paisaje amplio y sereno. Este valle es una transición natural entre el páramo y las zonas glaciares. Aquí nacen arroyos, que más adelante se convertirán en ríos esenciales para las comunidades de las tierras bajas. La fauna se mueve con cautela en un entorno abierto y expuesto. Caminar por Lagunillas es experimentar la inmensidad sin obstáculos. Donde el horizonte se extiende libre y el silencio se convierte en parte del viaje. Es un espacio que resume la esencia del Cocuy: altura, agua y tiempo en equilibrio. Cascada La Chorrera, Colombia. La cascada, La Chorrera, se oculta entre las montañas de Cundinamarca como una columna blanca que cae desde el cielo. Con casi 600 metros de altura, el agua desciende en una sola línea continua, rompiéndose en niebla antes de tocar el bosque nublado. Desde la distancia, parece un hilo frágil. De cerca, el sonido revela su verdadera fuerza. El entorno está cubierto de musgo, líquenes y árboles altos que filtran la luz, creando una atmósfera fría y húmeda. El sendero hacia la cascada atraviesa un bosque vivo, donde el suelo es blando y el aire denso. Pequeñas lagunas y arroyos acompañan el camino, reflejando la niebla que se desplaza lentamente entre las ramas. Aquí, el paisaje cambia con cada paso. La Chorrera no se presenta como un espectáculo inmediato. Se deja descubrir poco a poco. Al llegar, el silencio interior contrasta con el rugido constante del agua.
Es un lugar donde la montaña recuerda su escala real y donde la caída ininterrumpida del agua marca el paso del tiempo. Minca, Colombia. Minca se asienta en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, envuelta por bosques frescos y una calma persistente. El clima es suave. El aire limpio y el paisaje está marcado por arroyos claros que descienden entre piedras y raíces. A diferencia de la costa cercana, aquí el ritmo es lento. Guiado por la montaña y la sombra constante de los árboles. La región es conocida por su extraordinaria diversidad de aves y por fincas cafeteras que aprovechan la altura para producir granos de sabor profundo. El agua es protagonista. Cascadas ocultas, pozas naturales y ríos pequeños forman parte de la vida diaria. Minca no impone grandeza, ofrece equilibrio. Caminar por sus senderos es moverse entre sonidos suaves y luz filtrada. Es un refugio natural donde la montaña se abre para mostrar una relación armónica entre el ser humano y el entorno. Santuario de los Flamencos, La Guajira, Colombia. El Santuario de los Flamencos aparece como un contraste vibrante entre el desierto y el agua. Lagunas poco profundas reflejan el cielo. Teñidas de tonos rosados por miles de flamencos que se alimentan en silencio. El entorno es abierto. Con brisas constantes y una luz intensa que acentúa los colores del paisaje. La sal, el sol y el agua conviven en un equilibrio delicado. El color rosado de las aves proviene de su dieta, rica en algas y pequeños crustáceos, una adaptación perfecta al ecosistema. Este lugar no solo es refugio para aves migratorias, sino también territorio ancestral del pueblo wayuu. La vida aquí se organiza alrededor de los ciclos naturales. El santuario no busca imponerse como destino. Se revela como un espacio donde la naturaleza demuestra cómo incluso en condiciones extremas puede florecer la vida con elegancia y resistencia.